Contextos. Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día. Siempre es un placer estar con ustedes. Hace rato surgió la palabra Oriente, una palabra bellísima. Ciertamente a Oriente debemos infinidad de cosas, una visión del mundo más rica, más plena. Sin embargo, también en Occidente hay tradiciones espirituales profundísimas que nos conviene aprovechar. Siempre que hablamos de Oriente, pensamos, si hablamos de la tradición espiritual, pues del budismo, del jainismo, del taoísmo, del confucianismo, del hinduismo con todas sus variantes. Confucianismo. De Confucio. Sí, el nombre era Confucé, este hombre. Sí, pero el vocablo sería confucianismo, de Confucio. Y tenemos también, por ejemplo, el jainismo de Mahavira. Y sin embargo, insisto, en Occidente hay tradiciones espirituales riquísimas de las que nos convendría abrevar. Literariamente, del más alto nivel estético, tenemos, por ejemplo, a Juan de la Cruz. Los exégetas, los intérpretes, los aficionados a la literatura de valor estético y en particular a la poesía, incluso aunque no compartan la visión espiritual de Juan de la Cruz, no dejan de reconocer la belleza de sus escritos. Juan de la Cruz decía, por ejemplo, que el silencio es maravilloso y que el silencio es fecundo. La teología tradicional cristiana, y en particular la católica, habla de las tres potencias del ánima, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Cuando la memoria calla, brota la esperanza. Cuando el entendimiento logra el silencio, surge la fe. Y cuando la voluntad calla, se da el amor. Son enseñanzas de Juan de la Cruz. Pero fíjate, esta paradoja que es tan propia de Oriente, pero que también en Occidente se da, lo que escribió Juan de la Cruz. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grande cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta. Era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado que se quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero de sí mismo desfallece, cuanto sabía primero mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, todo tanto menos entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder, que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia que este sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le pueda emprender. Quien se supiere vencer con un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. ¿De quién es, perdón? Este es de Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, sí. Juan de la Cruz, Juan de Yepes y Álvarez reformó la Orden del Carmelo, discípulo de Teresa de Jesús, que también es ella misma, aparte de ser la religiosa, la maestra de espiritualidad,
es una literata excelsa. Esta combinación de versos octasílabos y heptasílabos era muy común, ¿no? En aquellos tiempos, digo, yo he leído varios poemas de Sor Juana con esa misma con esa misma conformación, pero también con un mensaje muy similar, es decir, en el sentido de la sabiduría, de la filosofía. Acuérdate que Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana fue monja, terminó en la orden de San Jerónimo, que por cierto su nombre significa nombre sagrado, Jerónimos, la orden de San Jerónimo, que fue un padre de la Iglesia Católica, contemporáneo de San Agustín. Se le atribuye a él la Vulgata, la versión en latín de la Biblia más usada durante centurias. Y por supuesto, ella siempre fue creyente. Su razonamiento, su independencia, su natural espíritu crítico le llevaron a posturas incómodas frente a jerarquías obtusas. Eso es un hecho. Pero aquí lo que me gustaría resaltar, mi querido Juan, es que hay un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. La semana pasada aquí hablaba, por ejemplo, de que un hombre aguerrido, un vasco, llamado Ignacio de Loyola, después de buscar durante mucho tiempo la fama, el prestigio, la fuerza, el poder, la admiración de propios y extraños, participa en el sitio de Pamplona, queda malherido y en la convalecencia va procesando cosas. Hay estímulos que favorecen ese cambio de conciencia al que la semana pasada hablé de metanoia, pero está casi un año, 10 meses y fracción, en una cueva, meditando, reflexionando, sintiendo los diversos espíritus, así le dice él. Y un día que baja al río Cardonera a lavarse, dice que se le abren los ojos del ánima con gran estrépito. Y muchos años después, ya provecto, él dice, todo lo que aprendí en mi vida antes y después de aquella experiencia, él hizo la maestría en la Universidad de la Sorbona, era un hombre que procuró cultivarse. Todo lo que aprendí antes y después es nada, aunque lo ayuntase, es comparado a lo que comprendí en un solo instante. Se me abrieron los ojos del ánima, no que tuviese visiones, pero lo vi todo claro. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice Juan de la Cruz, toda ciencia trascendiendo. Y tú hablas de Confucio. Confucio, por ejemplo, buscó a Lao Tse, a Lier, que era su verdadero nombre, y después de hablar con él, le preguntan los discípulos de Confucio, maestro, ¿qué impresión le causó Lao Tse? Es un dragón majestuoso que se remonta a lo más alto del firmamento. Traducción, es impresionante, es maravilloso. Lao Tse fue bibliotecario, era un hombre docto, era un hombre letrado, que se cultivaba de manera metódica, de manera sistemática. De repente algo pasó con él y se internó en los bosques, estuvo meditando, entró en contacto con el silencio y tuvo una transformación ingente. Él no pretendía convertir a nadie, él no era un predicador, él no era un orador en busca de prosélitos, y sin embargo la gente lo buscaba porque irradiaba algo especial. Entonces te digo, qué bueno que valoremos lo oriental, pero también en Occidente existe esta riqueza. Y hay muchos. Yo mencioné hoy a dos, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, también a la maestra de Juan de la Cruz, Teresa de Jesús. Pero por ejemplo está un Meister Eckhart, se escribe Meister Eckhart, que fue discípulo de el maestro de Tomás de Aquino, Alberto Magno. Tomás de Aquino, digamos,
sistemático, escolástico, más discursivo en su exposición, lleva la teología sistemática a su máximo nivel, pero un Meister Eckhart más intuitivo, más de hemisferio derecho, más de visión global, y se decía que era sabio entre los sabios, sabía varios idiomas, tenía una memoria prodigiosa, podía recitarte en sus lenguas originales varios pasajes bíblicos, conocía la tradición patrística, y muchos lo buscaban y veían que, aunque hablaba bajito, hacía sentir su palabra, una palabra transformadora. En alguna ocasión le preguntaron a Meister Eckhart que cuál era la oración más bella que se sabía, y él simplemente dijo: gracias. Maestro, sí, pero ¿cuál es la oración? Esa, gracias. Entonces, no se puede ser desgraciado si eres agradecido. La gracia, el reconocimiento de los dones, de las bendiciones que nos rodean, de las maravillas de la naturaleza, sin dejar de ver también las fallas y deficiencias, pero la gratitud te pone en estado de gracia. Y esos estados de gracia están a nuestro alcance. Yo no estoy hablando de una iluminación tipo Siddhartha Gautama, de que Juan Ceballos se transforme en el Buda. No. Por ejemplo, Fritz Perls, que era ateo, el creador de la psicoterapia Gestalt, Fritz Perls, hablaba de los minisatoris, esos momentos de plenitud donde, aquí decimos en español de México, me cayó el 20. Bueno, los que tenemos ya varias décadas, me cayó el 20. De repente comprendemos. Abraham Maslow hablaba de las experiencias cumbre. Y esas experiencias cumbre están al alcance de cualquiera. Excelente. Yo creo que, salvo con sus debidas distancias, es también como lo que sucede con los artistas, ¿no? Cuando le llega el momento de inspiración o que mencionan como me llegó la musa, sí, y lo ven como una iluminación, y así surge un cuadro, o surge una sinfonía, o surge una obra de arte de cualquier tipo de las 5 artes conocidas y las que no se conocen, pero que también son como una especie de revelación, ¿no? Y normalmente, pero la inspiración, la musa, dices tú, el fantasma le llaman otros, se aparece tras mucho esfuerzo. Quieres inspirarte, ponte a trabajar y va a llegar la inspiración. La idea es no estar perdiendo el tiempo, haraganeando, divagando. Estamos hablando del arte. Concéntrate, esfuérzate, aplícate y va a llegar la inspiración. Entonces hay gente muy sistemática en sus esfuerzos. Ciertamente es un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Esto va más allá del esfuerzo, pero lo implica también. Bien, ¿y cuál fue la revelación? Pregunta, bueno, voy a leer el comentario completo de Horacio Hernández. Dice: en primer término, felicitar al maestro Antonio Álvarez Mesta y unirme a la petición de Alma Rosa de un programa con el maestro Álvarez Mesta, el licenciado Ceballos y el profe Aspe. Me encantaría. Y en segundo término, también preguntarle cuál es la revelación que tuvo San Ignacio. Saber encontrar en cada momento la voluntad de Dios, y que va más allá de esos afanes vanos que nos preocupan y nos ocupan, embotan nuestra conciencia y nos roban la vida. Ver cada momento como un evangelio. ¿Qué es esto? Una buena nueva, una buena noticia, la mirada fresca, que no les hagan callo en el alma y en el cuerpo, como diría León Felipe. Entonces, esa mirada renovada de los niños, que es condición para la sabiduría, enseña Platón, que por cierto Platón abrevó en Oriente, como Pitágoras abrevó en Oriente, y hay muchas ideas netamente orientales, tanto en la filosofía pitagórica como en el pensamiento platónico. Pero mirar todo con ojos nuevos, es la primera vez, es excelente. La magia de la primera vez, y hay renovación, y hay vitalidad, hay bríos, hay ganas de vivir.
Bien, Francisco pregunta, ¿me cae el 20? Viene de cuando los teléfonos funcionaban con monedas. Sí. Efectivamente, Francisco, sí. Así es. Caía el 20 y empezaba la llamada. Efectivamente. Toño, un punto de contacto. Antonio Álvarez Mestre @hotmail.com.